Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Este viene a ser recuerdo celular número 42. Hoy es siempre todavía, haciendo alusión a una frase muy hermosa de un gran poeta español. Ahí les dejo la tarea a los de la península ibérica para que averigüen quién profirió esa frase tan hermosa y tan significativa para todos aquellos que estamos en este tema de estar mirando, revisando todo aquello que llamamos vidas pasadas. Y lo digo en comillas, porque desde que empezamos en el canal, una de las cosas que más se enfatizó fue como esos relatos de otras existencias, de otras vidas. Pero para facilitar, digamos, la comprensión de lo que se estaba hablando, aludí a este, digamos, concepto de vidas pasadas, teniendo en cuenta que es algo que estaba muy en boga y que está muy en boga en muchas personas. Yo partía del principio, creencia, de que las personas entendían que cuando hablamos de vidas pasadas estamos hablando en sentido figurado. De todas maneras, se fue quedando fija esa idea acá en el canal y no le trabajamos el concepto como tal desde la perspectiva que realmente se debe manejar, desde la concepción de que el tiempo no es lineal. De hecho, en uno de los primeros videos del canal trataba yo de explicar de que cuando estamos mirando el tiempo, hay que entender que el tiempo no es una medida de días, horas, años, sino que es una secuencia que implica una serie de acontecimientos y sucesos que se están dando a través del desplazamiento en movimiento de un cuerpo a través de un espacio, y que ese desplazamiento que lleva unas distancias es lo que nos va a determinar la idea o sensación de tiempo. Cuando estás estático, el tiempo está ahí, fluye, pero está ahí. A medida que te vas moviendo, requieres desplazarte unos espacios de una distancia A a una distancia B, y ese transcurso es lo que nosotros llamamos el tiempo que nos corresponde. Por eso es que cuando hablamos del tiempo es un concepto relativo, dependerá del punto de vista del observador, del observado y de quien está observando todo el conjunto, y a su vez está independiente de lo que está ocurriendo en un lugar en específico con relación a otro. Es una cuestión muy compleja, pero el punto es que cuando nosotros estamos hablando de tiempo, caemos en la idea que nos enseñaron en la escuela de que es lineal, pasado, presente, futuro. Incluso en muchas narrativas científicas y de ciencia ficción, y sobre todo en películas relacionadas con el tema de los viajes del tiempo, siempre lo toman como por un arte de magia ocurrió que por una casualidad se inventó la máquina para poder viajar en el tiempo, pero no explican cómo funciona. Y en el plano científico está la barrera absolutista, determinista, de creer que viajar en el tiempo, entre comillas, es imposible, cosa que hasta hace unos años se pensaba así, y ya se ha venido cambiando esa idea gradualmente, porque una de las cosas clave que hay que entender es que dentro de la mentalidad humana, y sobre todo desde lo que es la ciencia determinista, de la ciencia oficial, cree que el tiempo está sujeto a un límite absoluto que es la velocidad de la luz. Obviamente la explicación que dan es que para que una partícula pueda moverse a esa velocidad, el consumo de energía sería tan grande que la masa destinada para poder alimentar un motor, para simular esa velocidad, sería casi infinito, casi ilimitado, porque se estaría exponencialmente aumentando de manera gradual a un punto tal donde acercarnos a la velocidad de la luz con una nave, digamos, con nuestros conocimientos y artilugios que tenemos hoy día, pues requeriría tanta energía que prácticamente sería imposible hacerla. Ese es el límite autoimpuesto por los que han creído de que la materia y las leyes de la física funcionan de acuerdo a nuestras percepciones sujetas a la realidad 3D, y estamos viendo solamente una pequeña parcela de lo que es la realidad física de todo el universo. Cada día están surgiendo nuevos descubrimientos, y uno de ellos es que ya la velocidad de la luz no se puede determinar como un absoluto, ya se está
cayendo ese muro. Pero aún sigue la idea de que viajar a la velocidad de la luz o cerca a la velocidad de la luz podría permitir al objeto o al sujeto que esté desplazándose en dicha velocidad realmente demorarse muy poco tiempo para, digamos, recorrer toda la galaxia o ir a otra galaxia. Pero cosa diferente, es lo que todavía no se han podido quitar de la cabeza, es lo que sucede con los que se quedan detrás y no van a la velocidad de quien salió de aventura a explorar el universo. Si vos que te vas, digamos, a la galaxia más cercana, Andrómeda, que está a 2 millones de años de luz, para el que se queda aquí, pero vos utilizando esa capacidad de desplazarte mediante curvaturas del espacio, vos te estás demorando cuestión de días para llegar a la Andrómeda. Pero ese proceso de ir y volver de apenas unos días, cuando llegas aquí te das cuenta que ha pasado 4 millones de años para los que están aquí. Y ese es el límite que ellos dicen que hace que prácticamente sea restrictivo viajar a la velocidad de la luz, por la cuestión de que estaríamos sujetos a esa paradoja. El problema es que todavía seguimos viendo dentro de la caja. ¿Qué pasa cuando nos ubicamos? Y eso también los traté de explicar acá en unos videos, cuando hablaba de teselar. Ubicarse. Cuando estás en un punto A y en vez de recorrer una distancia o hacer una curvatura para llegar al punto B, que implica un desplazamiento y por ende un tiempo, ¿por qué no simplemente coincidir por resonancia en la misma frecuencia que está en el punto B a la que estás en el punto A? Y en el momento que resuenas y te calibras con la misma resonancia y frecuencia del punto B, simplemente apareces aquí. Y eso se está viendo cuando ven que las partículas tienen como algo que todavía no han podido explicar los científicos, y es que de manera instantánea todas como que se ponen de acuerdo a partir de una experiencia o de un estímulo. Y eso lo han hablado como una especie de entrelazamiento cuántico, y esa cuestión ya incluso ya hay evidencias de que es real y que existe. Entonces, cuando una partícula es estimulada aquí, prácticamente instantáneamente todas las partículas que sean afines a esta en cualquier lugar, sin importar la distancia, instantánea, casi instantáneamente, recibe el mismo estímulo. Todavía no han podido explicar la mecánica de cómo funciona eso, pero es porque todavía tenemos esa limitación. Entonces, al menos limitación desde el punto de vista intelectual inteligente, pero no desde el punto de vista de lo que está sucediendo más allá de nuestra realidad y que no está sujeto a nuestros avances. Entonces, cuando estamos hablando de esto, la mayoría de nosotros en la escuela nos enseñaron a mirar las cosas como una línea, el pasado, el presente y el futuro, y trabajar con fechas, lugares, acontecimientos, personajes de referencia, etc. Y de esa manera, cuando vos tratas de hacer el ejercicio de ubicarte en un hecho pasado, pues te toca coger una línea de tiempo y mirar, a ver, qué pasó en 1754. Y buscar quién escribió algo de ese año diciendo lo que estaba pasando ahí. Pero vos ubicarte en ese momento, supuestamente no es posible. Desde la mentalidad, sobre todo mentalidad determinista de la ciencia actual. No porque no sea posible desde el plano de la física, que puede ser posible hasta que descubramos las leyes de cómo hacerlo, todavía está en incertidumbre y en hipótesis, pero eso no quiere decir que no suceda. Entonces, como algunos escritos por ahí que he leído de publicaciones científicas donde están hablando que ya incluso es posible influenciar a tu yo pasado e incluso comunicarte con tu yo futuro e incluso con tus pensamientos cambiar el pasado. Ahora. Y eso ya incluso está dentro de los debates científicos en aquellos que manejan el tema del tiempo. Todavía son obviamente especulaciones e hipótesis, pero ya se está planteando de que es una gran posibilidad de que sea posible. Entonces, en ese orden de ideas, entonces uno se pone a mirar. Yo no puedo ir, entre comillas, al año 1755 porque yo no estuve ahí. Y como no estuve ahí, tengo que depender de alguien que sí estuvo ahí y que haya dejado un registro de lo que sucedió ahí. Es un tema interesante, ¿cierto? Estamos con Pomponio. Y el punto es que aquí es donde viene algo paradójico. Si vos no estuviste ahí en 1755, para ti eso no ocurrió.
Pero para aquellos que sí estuvieron ahí en 1755 y dejaron un registro escrito o testimonial con una pintura o algún grabado o alguna talla en piedra o alguna vaina diciendo lo que pasó en ese momento en 1755 en un día específico cualquiera, póngale el 1 de abril según nuestro calendario actual. Para esos que estuvieron ahí sí ocurrió eso, pero para ti que no estuviste ahí no ocurrió. Por lo tanto, para ti no existe y no pasó eso. Pero para los que sí, y llegan a un libro y por cosas de la vida ven, 1755, 1 de abril, pasó esto y esto y esto, se establece algo extraño. Vos te estás conectando con ese hecho registrado por ese aquel que en ese momento lo vivió y estuvo ahí. Y cuando vos empiezas a leerlo, ocurre una cuestión muy particular, un entrelazamiento. Y eso también lo expliqué aquí en un video. Y ese entrelazamiento hace de que te estés sincronizando con una energía que posiblemente fuiste vos y que estuviste ahí. Y por eso, ese hecho en ese momento existe para ti. Llegaste ahí porque lo estuviste viendo. Por alguna razón, a diferencia de otras personas, vos al ver un libro de historia, te dio por buscar ese año, ve qué pasaría en este año, 1755. Y te vas para allá, a la biblioteca, buscas un libro y dices, bueno, el 1 de abril, ¿qué había pasado, por ejemplo, en Francia? O en lo que era Estados Unidos antes de nacer, o lo que era, por ejemplo, África, China, a ver qué sucede. Y usted, por alguna extraña razón, buscas algo en particular que te está llamando. Y ahí hay un entrelazamiento, hay una resonancia, que está determinando y explicando de que muy posiblemente tú sí estuviste ahí y por eso sentiste el llamado de ver esa fecha, de ver lo que sucedió y en ese momento estás haciendo una conexión. Pero si vos realmente no estuviste ahí y no tuviste nada que ver con lo que haya ocurrido ahí, en esa fecha, en algún lugar específico del mundo, usted no va a buscar esa fecha. Ni siquiera va a existir para ti, ni le vas a prestar interés. Incluso si escuchas a alguien hablando de 1755, usted, como si eso no es mi tema, y sigue de largo. Pero para aquel que sí, que le resuena, hubo un entrelazamiento. Y eso indica que es muy probable que usted sí estuvo ahí y existe para usted. Y aquí viene la cosa interesante. Estuve leyendo hace unos días una niña que está publicando en Instagram temas de despertar de conciencia. Algunos son muy nueva era, otros son muy personales de la niña. Y ella publicó un post diciendo algo muy interesante. Las vidas pasadas no existen. Y ella expone a través de unas tarjetas, o sea, una serie de paginitas que usted le va dando, pasando, leyendo lo que ella interpreta y explica desde su sentir y pensar, desde su conocimiento, por qué dice vidas pasadas no existen. Y ella aplica algo que tiene que ver con la multiubicación espacial y temporal de la multidimensionalidad en la que nosotros coexistimos. Entonces ella, al plantear que las vidas pasadas no existen, porque realmente no existen según ella, es porque nosotros de manera simultánea estamos viviendo todos los tiempos, todos los instantes, todos los momentos al mismo tiempo, pero en diferentes frecuencias y vibraciones, y por eso es que no nos cruzamos. En cierta manera, Carl Sagan dio una idea sobre eso cuando él publicó y escribió y sacó la película Cosmos, en donde hablaba de esa paradoja del tiempo, donde somos como una especie de sucesión de instantes, como una fotografía. Una película en realidad no es movimiento, no está captando el movimiento real, sino es una serie de fotogramas que captan
en milésimas instantes y que cuando se pone a reproducir la velocidad, que puede ser de 24 a 36 fotogramas por segundo, empieza a mostrar una ilusión de movimiento donde nos vemos ahí hablando y moviéndonos, cuando en realidad es una serie de instantes capturados en un momento específico por la sensibilidad de la lente de la cámara, del computador o de tu celular o de una cámara fotográfica o de una cámara de video. Son capturas distantes y que de acuerdo a la velocidad de esas capturas da la sensación de movimiento en una película de 2 dimensiones, y de esa manera podemos ver fotografías o videos o películas. Entonces esta niña plantea algo muy interesante. Somos seres multidimensionales que estamos viviendo y experimentando múltiples realidades en diferentes instantes y momentos, y que esos instantes y momentos no desaparecen, están ahí. Y si encontráramos el modo de conectarnos, entrelazarnos con ese momento, vos podrías ver aquello que para tu concepción y percepción actual ocurrió en un pasado, lo podrías ver y hasta vivir como si fuera ese momento presente, como si fuera tu realidad en ese instante. Esa ubicabilidad, esa manera de ubicarnos en diferentes instantes, en diferentes momentos, de manera simultánea, porque estamos coexistiendo en diferentes realidades a través de diferentes dimensiones, es lo que hace de que haya personas como ella que crean que las vidas pasadas no existen, sino que es un hecho sucesivo, continuo, que está en permanente movimiento y que está en permanente ahora. Por eso Otto Marcio, que fue uno de mis reencarnaciones, uno de mis seres que vivió en la época romana, él en este instante es real. En este instante está viviendo, en este momento está él marchando en algún lugar por lo que es la Anatolia, lo que es hoy día Turquía, para encontrarse a luchar contra los ejércitos partos. Es muy posible en este instante que él está viviendo eso. Pero para mí en este momento que estoy viviendo esta realidad, en este momento, yo no tengo recuerdo o no tengo conexión con él porque estoy habitando un cuerpo cuya genética obedece a otra línea, a otro linaje, y aquí la cosa se complica más todavía. ¿Y por qué se complica más? Muy simple. Ya voy a explicar. Estamos estrenando un aparatico que me regalaron en España. Yo no sé si esto cambiará la calidad del sonido o del audio, y es algo que me regaló alguien muy querido, que él dice que no, me pidió que no dijera su nombre, y fue una persona que fue de los que apoyó junto con otros al viaje y me regaló este aparatico, que es para poder hacer podcasts. Es un micrófono profesional y acá lo tengo para que, vamos a ver si lo puedo mover la cámara, y ahí está. Ese es el micrófono. A esa persona le agradezco mucho su gentileza, su generosidad y sobre todo ser instrumento de la Divina Fuente y haberme permitido tener este detalle tan especial que me permite poder hacer algo más allá del simple audio que utilizaba aquí en el computador, y que posiblemente esto me va a ayudar para hacer unos podcasts donde va a haber personas invitadas, va a estar mi señora o va a estar yo contando y narrando historias. Son personas que hacen posible esto porque escuchan el llamado de la Divina Fuente, del esto a Richard, y esa persona le nace y dice: listo, le voy a dar esto a Richard, porque le nace, porque el libre albedrío está ahí y lo hace posible, y aquí está, y es algo que agradezco mucho. Son personas que hacen posible que este canal funcione, porque por lo que he dicho más de una vez, soy pensionado y soy una persona que por la condición en la que estoy es por invalidez, por lo tanto mis ingresos solamente es un mínimo vital según las leyes colombianas. Darme este tipo de lujos con mi salario pensional
es imposible prácticamente. Entonces cuando la Divina Fuente me dijo, lánzate a hacer estos videos, y accedí a escuchar los consejos de las personas que me motivaron y me, digamos, convencieron a hacer esto, empezaron a llegar esas bendiciones, pero fue gracias a través de las personas que escucharon. Ahora estamos ante una situación donde mucha gente está haciendo esto, no quiere escuchar. Hubo otro regalo que me dieron también, que es este aparatico. Y es para poder, cuando esté por fuera, hacer algo que he tenido en mente. Y es poder, cuando viaje, al encontrarme con personas del canal, grabar videos testimoniales mientras vamos conversando, sin el problema de tener el celular aquí en la mano y eso moviéndose. No, este aparatico supuestamente tiene una cantidad de ventajas. Todavía no lo he destapado, lo voy a cacharrear, como decimos acá en Colombia, y permite que yo pueda estar hablando con alguien y el aparatito hace que el celular siga el movimiento según como uno lo programe, de la persona que está con uno y de uno, y de esa forma yo, sin tenerme que distraer con el celular, el aparatico está haciendo el trabajo. Son herramientas, son ayudas tecnológicas, la parte positiva de la tecnología. Y eso fue otro regalito muy hermoso que me dieron. Y de esa manera poder entrevistar. Es como cuando tuve ese conversatorio tan hermoso con Tini allá en Monsenc. Yo iba con el celular y tenía que girarlo y para que ella pudiera hablar y ponerlo de una manera, y eso en cierta manera no se ve bien. Para los que les gusta este tema de las redes sociales, pues este aparato ayuda mucho para poder uno estar ahí moviéndose sin tanta dificultad de estar con la mano. Obviamente yo no voy a utilizarlo nunca en TikTok o otras redes, no, es para los planes que tengo para ir mejorando los contenidos del canal, y entre ellos es poder, digamos, entrevistar personas para que me cuenten sus experiencias de vida y sobre todo sus gesaras, sobre todo lo que son sus vivencias, sus recuerdos, de una manera que podamos compartirlo acá en el canal y poder trascenderlo un poco más. Obviamente eso va a implicar unos cambios que, a despecho de algunos, digamos de muchos que están acostumbrados a que sin dar nada quieren lucrarse, beneficiarse de los contenidos, pues de pronto van a quedar por fuera. Entonces todavía es un proyecto, un plan, y me gustaría que el contenido que yo publico sea realmente libre acceso de todas las personas, pero desafortunadamente hay personas que no valoran eso, y eso hace de que uno empiece a reconsiderar cosas que me están aconsejando otros divulgadores, otros creadores de contenido, y sobre todo con los cambios que se van a presentar acá en la plataforma, en donde prácticamente sí o sí nos va a tocar aceptar ciertas condiciones que están imponiendo para la monetización. Y si seguimos como vamos, es muy probable que el canal, vuelvo y lo digo, no es cosa mía, es de la monetización y del algoritmo, al no verlo, digamos, como una tendencia o algo importante para la gente, entonces simplemente el algoritmo toma la decisión de irlo sacando lentamente del sistema e irlo relegando a lo último, haciendo lo que muchos de ustedes les ha tocado hacer en algunos momentos cuando no les llegan las notificaciones: buscar el canal y mirar qué se ha publicado. Por eso molesto tanto con el tema de los apoyos. Es para que el contenido siga libre para todos, porque gracias a las personas que apoyan yo puedo seguir sacando esta vaina, tener estas cositas para hacer contenidos que llegue a todos sin distinción, sin discriminarlos. No, solamente contenido para los miembros del canal, o solamente para los que apoyan por Patreon. No, es para todos. Pero como hay personas que no están sabiendo valorar eso y le están dando un uso indebido a mis contenidos, entonces yo creo que va a tocar tomar ciertas medidas, pero eso ya depende también de ustedes. Volviendo al tema, dándoles gracias a estas personas que me han dado estas cositas. Esto me ha estado ayudando para facilitar y mejorar la calidad del canal, y vamos a ver cómo nos va. Pero también me va a permitir llegar a aquellos lugares donde hay personas que tienen historias que contar, y sobre todo para validar lo que ya hemos estado compartiendo en este canal. Y es aquí donde entro ya a lo que dije ahorita antes de este pequeño break. No le estoy haciendo publicidad ni a esa marca ni a la otra marca, simplemente estoy mostrando los regalitos que me dieron. Ojalá a uno lo patrocinara esta gente como hacen con algunos grandes influencers por ahí, pero la realidad es esa.
Entonces el asunto es que aquí las cosas se complican cuando, si bien existen múltiples realidades, múltiples instantes que están en un eterno presente, en donde no hay un pasado, presente, futuro, sino un continuo rodar de las cosas, el problema se complica cuando vos estás habitando en este instante, en esta realidad, este tipo de cuerpo. Por ejemplo, este cuerpo que tengo, que se llama Richard y que tiene 56 años, tiene una genética, y esa genética viene de un linaje correspondiente a todos aquellos que con su ADN contribuyeron para crear, a través de las, digamos, secuencias genéticas que se dieron a través de los diferentes combinados entre abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, diseñaron este cuerpo. Mas no soy yo. Por lo tanto, hay una memoria genética imbuida en la genética, perdonen la redundancia, del ADN de este cuerpo, que trae una serie de memorias y recuerdos vividos por los linajes que compartieron y tuvieron relación con la genética que va a dar origen a este momento, a este cuerpo. Pero no soy yo. Por lo tanto, esos recuerdos genéticos que vienen en el ADN de este cuerpo corresponden a esas vivencias de esos seres que no son yo. Y ahí es donde viene la confusión, si realmente lo que vos estás recordando realmente fue de ti o es del linaje que almacenó, no es ese ADN, esos recuerdos de esas situaciones que crearon ciertas mutaciones genéticas que permitieron que este cuerpo se configurara al que es en este instante. Tú no eres tus abuelos. Tu cuerpo es el resultado de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, pero no son ellos los que realmente aportaron a lo que tú en tus experiencias que tienes almacenadas en tu energía álmica traen. Entonces eso genera otro problema que hay que resolver a la hora de saber establecer qué es realmente mis vivencias y qué es lo que viene añadido en el envase. Pongo el ejemplo, este aparatico es hecho en un país, China, casi todo viene de allá, pero lo está distribuyendo una marca que creo que es francesa. Y fuera de eso está distribuido para la Unión Europea. Por lo tanto, este aparatico está hecho en un país, distribuido en otro país y sus componentes son fabricados en otro lugar por otras personas. Y al final lo que llega a tus manos es este aparatico que es el compendio de una cantidad de situaciones, de herramientas, de personas que no son el aparatico, pero que llegan a tus manos. Y vos sos el que le vas a dar uso al aparato según lo que tú tienes planeado para hacerlo, de acuerdo a unos parámetros que vienen programados por quienes lo diseñaron. Y cuando no lo necesites, lo dejarás y usarás algo diferente. ¿Van entendiendo? Entonces lo mismo pasa con el alma. El alma trae una serie de recuerdos y memorias que están escritas en su campo energético y almacenados en su espíritu. Pero no necesariamente tienen que coincidir con las mutaciones y con las, digamos, experiencias a nivel climático, medioambiental, social y cultural, y a nivel mental, que se fueron añadiendo en la memoria genética de tus ancestros, que en realidad no son tus ancestros, son los ancestros de tu cuerpo. Y que por alguna razón vos, a nivel de ciertas sincronicidades energéticas, decidiste ocupar este cuerpo para vivir la experiencia que estás viviendo ahora. Y eso hace que las cosas sean todavía más complejas. Entonces, hablar de vidas pasadas, hay que tener presente, uno,
No estamos hablando de pasado porque en realidad el pasado no existe dentro de una multidimensionalidad y dentro de múltiples capas de realidad que se están viviendo siempre en un continuo ahora. 2. Todo lo que el cuerpo, vehículo, envase que estás utilizando en este momento le pertenece a todos los ancestros de ese cuerpo que aportaron elementos y complementos genéticos que le dieron la forma que tiene ahora. Y 3. Hay una resonancia que por alguna razón vos viste a nivel energético la compatibilidad de ingresar en este cuerpo y vivir ciertas experiencias que están relacionadas o afines con ciertas cosas que este cuerpo trae. Tomas esa experiencia y cuando abandonas este cuerpo, al momento de fallecer, vos no te llevas tu cuerpo, te llevas las experiencias que a nivel energético han nutrido tu crecimiento y tu aprendizaje y experimentación, pero no llevas lo que el cuerpo a nivel genético orgánico dejó. Eso se va a consumir y volverá a la tierra. No sé si me lo puedan captar o comprender. Por eso es que cuando empezamos a mirar vidas pasadas, recuerdos, por eso decidí, en vez de poner vidas pasadas, más bien memoria celular, recuerdo celular, para hacer esas dos distinciones. Una cosa es un recuerdo y otra cosa es una memoria. Cuando hablo de memorias estoy hablando de cosas que van más allá de lo corpóreo y orgánico. Es algo que viene ya metido en la energía de esta alma que está en experimentación. Y recuerdos son aquellas cosas que uno recuerda de cosas que hiciste antes con este cuerpo. Y aquellas que de pronto, al ocupar un cuerpo o vehículo en un determinado momento de las vivencias que esta alma ha vivido, se ha sincronizado con este momento y lo puedo ver como un recuerdo de vida, entre comillas, pasada. Por eso es que hay personas que cuando empiezan a recordar, sobre todo hay casos muy particulares, empiezan a recordar, como el niño ese que dice que él era alguien que estaba en las Torres Gemelas y que se dio cuenta cuando se lanzó al abismo, se vio cayendo y luego despierta en ese niño. Desde que era un bebé empieza a balbucear y empieza a darse cuenta que no puede hablar, qué pasó, y mira, y es un bebé. Y ay, ¿qué pasó acá? Y ya cuando puede hablar empieza a decir, no, es que yo fui esa persona. Y los padres empiezan a verificar la historia que está contando el niño y efectivamente hubo alguien con las características que ese niño describe y que murió en las Torres Gemelas. Ahí que está ocurriendo un recuerdo celular. Pero cuando uno empieza a mirar, lo recuerdo en el caso mío de Azaela, que estamos hablando de un ser de alta energía, que vivió una experiencia en la realidad de materia. Fue tan potente lo que ella vivió que quedó grabada en la energía álmica de mí y que ha llegado a través de los tiempos, sin importar los cuerpos, a este ser que está aquí ahora, recordando lo que Azaela vivió en su momento. Y aquí viene una cuestión, ¿vivió o todavía lo está viviendo? Porque una cosa es un ser energético de la potestad y potencia de una serafín como ella, y otra, un alma que está aquí en este momento encarnada en este cuerpo. Aún estoy en el trabajo de poder tratar de conciliar eso, porque para mí es paradójico y todavía demasiado complejo. Y es que no creo que haya personas que sean capaces de dilucidar eso de una manera coherente. ¿Por qué pongo esta idea, este ejemplo? Porque ustedes saben que a mí me gusta trabajar con ejemplos. A mis estudiantes les puse a hacer una línea de tiempo, como usualmente nos enseñan, pasado, presente y futuro, que son hechos en secuencias en donde empiezas desde una fecha X y vas mirando qué pasaron en esas fechas subsiguientes hasta el momento en el que estás ahora presente. Y ahí se da una línea de tiempo.
Entonces a los chicos les decía, ¿cuántos años tienen ustedes? Muchos, la mayoría tenían 14 años. Listo. Me van a hacer una línea de tiempo de sus primeros 14 años de vida, hasta el momento, desde el momento de su nacimiento, lo que ustedes puedan recoger e investigar en su familia, hasta este momento que están aquí sentados en el salón de clase escuchando. Traten de hacer ese trabajito bien bonito, bien organizadito en su casa. Pregúntenle a sus papás, a sus familiares, a sus seres queridos, para tratar de reconstruir una línea de tiempo de tu vida en esos 14 años. Luego, cuando tengan terminado eso, hagan una línea de tiempo paralela de los acontecimientos que ocurrieron en esos mismos 14 años en tu comunidad. Luego, una línea paralela de los acontecimientos que ocurrieron en ese mismo lapso de tiempo, pero en tu país, en el país donde vivimos. Y luego investiguen, hacen otra línea paralela para mirar los acontecimientos que ocurrieron a nivel mundial en ese lapso de tiempo en que has vivido esos 14 años. Normalmente para este tipo de tareas les daba 2 semanas para hacer todo el trabajo de investigación, dedicándole siquiera una hora diaria para poderle culminar con éxito. Obviamente había estudiantes que no lo hacían porque a nivel mental no les alcanzaba el cerebro, otros que les daba pereza, pero los que sí se comprometieron a hacerlo salieron con unas cosas impresionantes que hasta ellos mismos se asombraron, y yo vi lo complejo que es tratar de sintetizar hechos relacionados contigo en un lapso de tiempo, comparando con hechos que han ocurrido a tu alrededor y a nivel regional, a nivel planetario. Y si son solamente 14 años, eso daba un trabajo, a algunos les daba hasta 20, 30 hojas, tamaño carta, donde al desplegarlas formaba una línea de diferentes colores para poderlas diferenciar: la vida del chico, la vida de su comunidad, la vida de su país, la vida del planeta. Eso era impresionante. Y luego hacer el trabajo de análisis. Ahora miren qué hechos o circunstancias ustedes influyeron y viceversa. ¿Qué cosas del mundo influyó en tu vida? ¿Qué cosas tuyas influyó en tu entorno? Y al llegar a ese nivel, ninguno era capaz de hacerlo. Ahora usted póngase a imaginar, tratar de dilucidar lo que son tus vidas anteriores a este instante, que son otros instantes, pero ocupando cuerpos diferentes cuyos linajes genéticos no son los de este ahora. Y ahora extrapole eso con lo que ocurrió en las diferentes realidades posibles, no solamente las que viviste tú, sino el mundo, el planeta, en ese periodo de tiempo. Estamos hablando ya no de una línea de tiempo, sino de una espiral multidimensional que se entrelaza unas con otras, pero que se separan por instantes que por diferencia de frecuencia no coinciden, pero fueron tus experiencias. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es Richard en este momento y otra cosa es Otto Marcio. Otra cosa es, por ejemplo, Joseph. Otra cosa es Camille. Otra cosa es Amir. Otra cosa es Frank. Los diferentes yo, que no son yo, porque ocuparon cuerpos cuya genética era diferente de acuerdo a los linajes de ese momento en particular, que dieron forma a ese cuerpo particular. Yo lo único que puedo hacer es observar como alguien que está mirando como detrás de los ojos lo que está viviendo ese, y saber que hay una sincronía, un entrelazamiento, porque es mi alma la que está ocupando esos diferentes cuerpos, en esos diferentes momentos y en esos diferentes instantes, pero que no está en este momento ocupando ese otro cuerpo, porque ya hay otra vibración,
Ya hay otra frecuencia en la que estaba viviendo ese cuerpo en ese instante. Por eso es que yo no puedo en este instante ir a ocupar el cuerpo de Otto Marcio. Lo único que puedo hacer es observar lo que él está haciendo detrás de sus ojos. Pero es su vida y es lo que está haciendo. Quizás él en este momento está recordando como, hey, escuché una vocecita, ¿será mi conciencia? ¿Será los dioses? ¿Será algún demonio? ¿Será algún espíritu maligno? No tiene ni la más remota idea que él está escuchando a mí. Por eso cuando salen con este cuento de que a veces por ahí publican en redes, ¿cómo sabes que eres tú cuando estás pensando? ¿Quién es el que está escuchando lo que tú piensas? Entonces, esa falta de entender lo que es esa multirrealidad es lo que crea precisamente la membrana de separación entre lo que es Richard en este instante, en este cuerpo, cuya línea genética de este cuerpo corresponde a ciertos linajes, no se va a cruzar con el cuerpo de Otto Marcio, cuya línea genética corresponde a otros linajes, pero tenemos en común que somos lo mismo, la misma alma, pero en dos cuerpos diferentes, siguiendo dos líneas divergentes. Pero que la experiencia que acumuló el alma es la que trae hasta aquí, en este momento, en este hora. Experiencia que en el momento en que, siendo Otto Marcio, está viviendo en ese momento. Pero que cuando terminemos este ciclo evolutivo, en donde se haga el salto dimensional, donde pasemos a otra octava de realidad, a otra dimensión, todo eso se va a unificar en un paquete de información que el alma va a llevar para darle inicio a una nueva experiencia. Y es complejo. Todavía es difícil poderlo captar o entender. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque hay personas que me dicen, Richard, y cuando ocurra lo que va a ocurrir, ¿qué va a pasar con mis familiares? ¿Qué va a pasar con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hermanos? Y a mí me es difícil responderles porque tus hermanos, tu papá, tu mamá, son el linaje que han dado forma genéticamente al cuerpo que tenés tú, pero no es el linaje energético de las experiencias de tu alma. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando una persona, su cuerpo fallece, el alma ya no ocupa ese cuerpo. Ese cuerpo se descompone, se biodegrada, se pudre o lo queman y se convierte en ceniza. Pero el alma continúa y ocupará otro cuerpo donde habrá otras secuencias genéticas de otros linajes que van a llevar a la conformación de ese nuevo envase que vas a ocupar. Que si hubiera realmente libre albedrío, vos elegirías cómo hacerlo. Pero como estuvimos atrapados durante tanto tiempo en la rueda del samsara, en el falso karma que nos impuso las entidades de control, tú no tenías control para elegir el cuerpo, elegir los padres. Eran lo que ellos te ponían, te colocaban y vos tenías que escoger. Aquí hago una salvedad, una aclaración. En los procesos de encarnación fuera del samsara, el alma decide cómo experimentar y diseña el cuerpo o el vehículo que va a utilizar, o incluso por una dispensación habla con un alma que está ocupando un cuerpo y solicita un espacio para vivir una experiencia determinada en dicho cuerpo. Eso ocurre allá afuera. Y no se apoderan del cuerpo, nada, ni le desplazan esa alma, ¿no?
comparten una experiencia y luego se va sin necesidad de tener que nacer o que morir. Y eso ocurre a cada momento y en todo instante. Entonces, cuando vos podés decidir, donde hay realmente libre albedrío, usted puede tener en cierta manera el control de los procesos en los que te van a llevar a un aprendizaje donde va a ocurrir múltiples posibilidades dentro de tu libre albedrío, cuando decides. En cambio, lo que nosotros vivimos atrapados en el samsara y dentro de este ciclo de reencarnación no fueron decisiones, fueron elecciones. ¿Y cuál es la diferencia? Hay una campaña política para un presidente y hay 3 candidatos. Usted no decidió cuál de los 3 o que los 3 estén ahí compitiendo por el cargo de presidente. No, hubo gente, partidos políticos, centros de poder que te colocan 3 opciones y tú tienes que elegir una de las 3 que ellos colocaron. Por lo tanto, vos no estás decidiendo quién va a gobernar realmente tu país, sino que estás eligiendo por a quién de esos 3 que fueron escogidos por decisión de aquellos que tienen el poder y te los pusieron al frente. De esa manera, vos no estás realmente decidiendo quién gobierna, sino que estás eligiendo a los que te ponen al frente. Por lo tanto, no hay una verdadera elección, sino escoger a alguien que ya fue elegido previamente y puesto ahí para que vos hagas el simulacro de hacer las cosas correctamente. Entonces, estos que nos metieron dentro de esta rueda kármica samsárica mediante la reencarnación, ellos no nos permitieron decidir. Mediante engaño y manipulación, lo que hacían eran ponernos elecciones y nosotros elegíamos. Y eso hizo de que la brecha de la confusión y el distanciamiento con tu verdadero núcleo esencial energético álmico se distanciara cada vez más de su fuente origen y se mezclaron. Se mezclaron en cuerpos diferentes, hombres, mujeres, altos, chiquitos, gordos, flacos, pobres, ricos, blancos, negros, amarillos, chinos, rusos, de todas las razas, de todos los géneros, de todas las vainas. Y eso generó una confusión tal que para que usted pudiera desenredar toda esa maneja y encontrar la línea evolutiva de tu proceso álmico, haya sido tan difícil que implicó el involucramiento de seres de alta frecuencia energética para tratar de desenredar todo esto a través del plan divino, porque es un enredo total, es peor que un nudo georgiano y hay que desenredar línea por línea, secuencia por secuencia, experiencia por experiencia, fractal de fractal, para poder unificar todo eso en una sola línea que permita al alma poder ir en cualquier instante de lo que llamamos pasado, presente, futuro, y ubicarse y vivir esa experiencia y tomar nota qué fue lo que pasó ahí, qué aprendizaje, qué fue lo que faltó, para que en tu vivencia, en la siguiente realidad, no tengas que reencarnar y repetir escuela como nos impusieron aquí con la reencarnación. ¿Van entendiendo? ¿Van comprendiendo? Por eso es que el ciclo reencarnacional del samsara fue diseñado para crear confusión, para que te alejaras de tu línea principal de evolución álmica, generando un enredo, donde se empezó a mezclar las vivencias y experiencias de diferentes linajes, de diferentes cuerpos que traían en sus memorias genéticas, creando una confusión en la memoria celular álmica, en donde esa confusión permitía confundirte y hacerte creer que estabas eligiendo libremente otra experiencia cuando en realidad era un atrapamiento reencarnacional. Allá afuera, donde no existe la reencarnación, donde no está ese enredo, un alma puede simplemente revisar los diferentes instantes de vivencias vividas como alma, sin importar el cuerpo, lugar y época donde haya estado, o incluso sin importar en qué dimensión, y simplemente mira, a ver, en este instante yo tomé esta decisión y me generó esta consecuencia. Por ahí está el enredo, listo, voy a hacer esta corrección, y sigues evolucionando, tomando las experiencias que ocurrieron en lo que mal llamamos pasado.
en otras realidades, en otros cuerpos. Y de esa manera no hay reencarnación, sino que encarnas y vives de manera multipresencial en un continuo presente, experimentando situaciones, y aquello que te faltó reforzar simplemente haces una retrospectiva energética, una especie de recordar, entre comillas, un pasado, y miras esa vivencia. Ahí está el detalle. Listo, tomo nota, y en este momento, en esta realidad presente en la que estoy viviendo, pues simplemente hago las correcciones y sigo evolucionando, sin tener que repetir grado, sin tener que repetir vida. Van entendiendo por qué la reencarnación fue un engaño creado por las entidades de control para hacer un sometimiento álmico, para hacerte creer que realmente estabas evolucionando, cuando lo que hacían era condenarte a un bucle de repetir una y otra vez, y de esa manera drenar tu energía, aprovecharse de ti. Por eso es que esta es la última encarnación para muchos de nosotros. Por eso es que hay que ir desenredando la energía de nuestro ser e ir depurando nuestra genética física y empezar a entender que las memorias genéticas orgánicas corresponden a las experiencias medioambientales, socioculturales, económicas y políticas que se grabaron y almacenaron en los linajes genéticos orgánicos de los diferentes cuerpos que fueron nutriendo esa información al cuerpo que tienes ahora. Y hacer una distinción entre ese aprendizaje con el que tu alma trae como memoria de múltiples vidas y que han servido de crecimiento y evolución. Entonces, volviendo a lo que dije inicialmente, esta niña cuando dice no existen vidas pasadas, en cierta manera está en lo cierto. No hay vidas pasadas. Vos no podés recordar lo que tu cuerpo vivió, porque en ese momento era el cuerpo de otra persona que estaba viviendo en ese momento. La única manera de recurrir a mirar qué hiciste en otras realidades, en otras vidas, es recurrir a las memorias de tu alma. Y esas memorias son las que te permiten darte cuenta qué experiencia viviste en un cuerpo que estuviste ocupando en un momento determinado. Y así no mezclar las cosas. Y es muy triste ver hoy día cómo esa información la manipulan, haciéndote creer que yo tengo la manera de acceder a los registros akáshicos. Ven, te hago tu registro akáshico. No, los registros akáshicos solamente pueden acceder sus propietarios, es decir, tu alma. Nadie puede acceder a tus registros akáshicos, solamente tú, nadie más que tú. Entonces vayan viendo el tamaño del engaño de los que están diciendo que pueden acceder a tus registros akáshicos. Lo otro, y esto es otra cosa que también estoy observando muy trágicamente, que se está, pululando hoy día, ya se está convirtiendo en otra tendencia. Voy a dar un ejemplo para que entiendan lo que voy a decir a continuación. La industria farmacéutica. La industria farmacéutica no le conviene gente sana, no da ganancias. La gente aliviada no da ganancias. Mientras la gente enferma crónicamente, consume medicamentos y esos son los que dan ganancias. Entonces hay que mantener una sociedad enferma para que dé ganancias. ¿Qué chiste tiene yo hacer público la cura de una enfermedad para que todo el mundo se cure y hasta ahí llegaron mis ganancias? ¿Con qué sigo manteniendo la empresa? ¿Van entendiendo? ¿A qué viene ese ejemplo? A lo que voy a venir a continuación a contar y que va a levantar escama. Va a levantar ampolla. Ahora resulta que se volvió un tema de la New Age y no solamente New Age, de otros divulgadores que son alternativos, pero que han caído en esa narrativa por el simple tema del business, negocio.
Así como las farmacéuticas hacen eso, resulta que hay personas que te dicen, te voy a dar las herramientas para que, voy a hablar cerquita al micrófono, te voy a dar las herramientas para que puedas combatir a los parásitos energéticos. Compra mi libro para que veas el poder que tienes utilizando mis herramientas para eliminar a los arcontes y alejarlos de tu vida. Asiste a mis talleres para explicarte esas herramientas que te he dado con mi libro para que tu poder pueda magnificarse y con los códigos que te voy a dar con un precio módico podrás acceder a información de tu propio ser mayor. Te haré la conexión con tu divina fuente a través de mi taller, seminario, masterclass, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces resulta que ahora están de moda un temita. La agenda arconte. Entidades del astral que te están parasitando. Ataques energéticos. Entonces, obviamente, la gente, al escuchar testimonios, personas muy serias hablando, sí, es que en una canalización vimos a los arcontes y nos dimos cuenta de su agenda, de su plan. Compra mi libro y podrás ver y saber más. Y espera el segundo libro que voy a publicar para que encuentres la solución, las herramientas que te daré para que puedas luchar contra los arcontes y seas un guerrero interdimensional. Y así. Entonces resulta que empiezan estas personas. Hay una señora muy conocida argentina, no voy a decir su nombre esa señora, que dice que era la bibliotecaria galáctica y una cantidad de vainas, que ahora junto con un señor ahí calvito están dando unos talleres para combatir a los parásitos energéticos. Y ellos lo que hacen es que si vos accedes a sus libros, a sus talleres, a sus seminarios, a sus charlas, y ellos te van a dar tips, herramientas gratuitas de entrada, como sucede en muchas ventas en línea, donde te dicen, sí, te voy a dar las 24 herramientas para ser rico. Ingresa a mi taller gratuito. Y usted ingresa al taller gratuito y te dan 5 herramientas. ¿Quieres saber las otras 19? Inscríbete. Promoción, 40% de descuento a los primeros 100 que se inscriban. ¿Van entendiendo? Y no es que me estoy burlando, sino que estoy viendo eso precisamente que está ocurriendo ahora. Y están haciendo la misma estrategia que hace una farmacéutica. No les conviene tener personas empoderadas que sean capaces de manejar con las energías recesivas, porque eso no da likes, no da público, no da seguidores, no da dinero, no da ganancias. Entonces les tengo que vender el cuento mediante historias, incluso con complicidad con otros divulgadores, para decirte, sí, es que hay arcontes por todos lados, hay una agenda, las agencias, el plan de los extraterrestres para robar tu alma, para mantenerte esclavizado en la ilusión holográfica de la realidad 3D, y así sucesivamente. Entonces, claro, al tener el pánico, el miedo, la duda, las personas dicen, ay, entonces, ¿cómo hago para evitar que ese arconte me domine? Asiste a mi taller, te daré la clave. Y claro, vos vas al taller y obviamente vos aplicas lo que te dicen y vos dices, ay, he sentido un cambio en mi vida. Gracias a los talleres de este fulano he logrado contener a los arcontes. Pero luego sale el otro diciendo, no, pero resulta que hay otro arconte peor, más peligroso que el anterior. Todo lo que hayas hecho contra este nuevo, no funciona. Se han aliado con los grises y quieren robar tu alma. Pero aquí está en mi libro la clave para que puedas crear un blindaje y te puedas proteger y maximizar las otras herramientas de protección. Y así te llevan. Así como hay enfermos crónicos que alimentan, nutren y sostienen toda una industria farmacéutica,
donde no hay una sanación realmente a la causa de las enfermedades, sino que es una solución paliativa a los síntomas. Lo mismo sucede en estas narrativas, tanto New Age como alternativas, en donde te dicen, hay entidades energéticas malignas, hay demonios, hay parásitos energéticos, arcontes y una cantidad de vainas, cutulos, etcétera, que vos no puedes hacer nada si no tenés las herramientas que ellos te dan, y aún así esas herramientas no garantizan que funcionen. Por eso es necesario que vayas a los seminarios para que complementes, y aparte de eso compres los talismanes, compres los brebajes, compres la protección áurica y compres los sprays energéticos. Y de esa manera te van sacando la pasta y te mantienen crónico, energéticamente hablando, de la influencia de entidades recesivas, y vos no te empoderás y no tenés control de tu propia energía. Como supuestamente tu vibración depende de lo que pase afuera, entonces lo mismo pasa con los parásitos astrales. Me disculparán si les estoy dañando el negocio a más de uno, pero es que yo creo que cuando una persona es consciente y sabe que hay fuerzas en oposición y que a cada acción hay una reacción, uno debe entender que pueden ocurrir cualquier cosa y que la solución puede servir esto o aquello que uno u otro le haya servido, pero no siempre lo que le sirve a uno le puede servir a otro. No siempre lo que sucede son ataques arcónticos, no siempre son parásitos energéticos, no siempre son seres haciéndote brujería. La mayoría de las veces eres tú mismo. Tú alimentas eso, lo nutres. Y al no tener fe en ti mismo, falta de autoestima, al no estar empoderado, al no creer en tu propia capacidad, al no creer en tu propia humanidad, compras por cualquier moneda los talismanes de protección y una cantidad de cursos, talleres, seminarios y narrativas que te venden en la virtualidad aquellos que están siguiendo el mismo modelo de negocio de las farmacéuticas, el principio de oportunidad, la ganancia de ocasión, en donde cuanto más creas que los arcontes existen, más miedo vas a tener de la influencia de los arcontes y más predispuesto vas a estar a comprar lo que haya en contra de los arcontes. Por eso, cuando alguien como yo les digo a ustedes que los arcontes fueron removidos en el 2019 a través de las grandes tormentas solares que se dieron, usted, la mayoría, no va a creer. Y van a decir que yo estoy trabajándole a los arcontes, cuando en realidad los que están trabajándole, no a los arcontes, sino a los egregores, que necesitan energía para poder sobrevivir y subsistir, necesitan que la gente alimente la idea de que eso es real y existe, para que puedan seguir drenando energía a través del miedo y a través de la necesidad de protección. Y es así como aparecen esas personas ofreciendo libros, talleres, cursos, seminarios, talismanes, brebajes y una cantidad de cosas, porque están los arcontes ahí, cuando en realidad no lo están. Lo que hay son egregores, eso sí es cierto, hay egregores. ¿Y cómo se alimenta un egregor? Con una idea. Y el egregor, cuando se da cuenta de que usted ya no cree en esa idea, buscará por todos los medios hacer de que usted vuelva a creer en la idea para seguir sacando la energía necesaria para poder existir como egregor, porque el original ya no está. Las entidades arcónticas fueron retiradas en el 2019. Los seres del bajo astral, el bajo astral fue depurado y está siendo drenado y limpiado de manera positiva. Se está haciendo es con amor y con energía de alta frecuencia. No se está lanzando ataques masivos en el bajo astral para que tú tengas una buena noche.
No, el bien, el amor, la luz no trabaja con violencia, ni con imposición, ni con artilugios raros. Trabajas con altas energías, con compasión y con amor. Y sobre todo firmeza y constancia. Y los pulsos energéticos lo que hacen es lanzar pulsos de frecuencias energéticas de alto poder para que aquello que no está resonando con eso se recalibre y suene en eso. Si no, se desplaza y se diluye, no se destruye, se transforma. Y de esa manera se va trabajando en el proceso de depuración de todo lo recesivo negativo. Y eso hay que hacerlo en todas las capas, de todas las realidades, de todas las dimensiones, de todas las experiencias, de todas las vivencias, de todos los fractales. Por eso es que empecé con eso que estaba hablando ahorita, sobre vidas pasadas, para limpiar todo eso. Y de esa manera usted haga su tarea sin obstáculos. Pero si sigues alimentando la narrativa del miedo, si sigues alimentando la narrativa de que existen seres externos que tienen poder sobre ti, obviamente eso va a pasarte, eso te va a suceder, y eso es el negocio que tienen los que quieren mantener ese sistema con miedo para que usted siga comprando y consumiendo sus productos. Los comerciales: tómate la pastilla para la gripa, y muestran al tipo y estoy enfermo, se toma la pastilla, estoy bien, pero a los 15 días otra vez la pastilla y siga. ¿Por qué no se cura de una vez la gripa? Porque no daría ganancias. Entonces, ¿por qué no se eliminan los arcontes? Porque no daría ganancias. Pero resulta que la divina fuente no vive del mercanchifle sistema de consumo. No, la divina fuente lo que hace es con amor va removiendo todas esas cosas. Las entidades arcónticas, vuelvo y lo digo, fueron removidas en el 2019. Lo que estamos viendo es simplemente los egregores que se urgieron o se crearon a través de ese momento en que esas entidades dominaron el planeta durante mucho tiempo. Esos miedos, esos pánicos, esos horrores son egregores, pero ya no están esas entidades. Lo que hay que hacer es dejar de alimentar esos egregores. Y la forma más sencilla es simplemente dejar de creer en eso. ¡Ay, que me están atacando! Usted está protegido. Usted es dueño de su campo energético vibratorio. Usted puede pulsar una energía más alta que no coincida a la frecuencia y el rango de vibración de esos egregores. De esa manera quedas inmune, te distancias, te separas, te proteges. Eso es todo. Se lo acabo de dar gratis. No tienen que ir a comprar un libro o ir a un seminario mío. Pero hay gente que coge esta información, va, monta todo el andamiaje y hacen los seminarios. Y ahí sí cobran. Cuando me compartieron un video muy interesante, cómo era el día en una legión romana. Y era un video donde muestran 24 horas de un día de un legionario en una legión romana, todo hecho por IA. Supuestamente con un realismo muy grande y supuestamente apegado a registros históricos, ¿no? Pero una cosa es lo que vos ves con lo que te muestran a través de esa virtualidad, y otra cosa es lo que realmente vivías como legionario. Y no era lo mismo estar en la legión 10ª o en la legión 14 Gémina o en la legión Vitris o en la legión la que ejecuta y termina todo, no me acuerdo cómo se dice en latín, que fue muy famosa porque fue creada por Julio César. Entonces, la Fulminata. Entonces, no es lo mismo, porque los momentos y circunstancias son diferentes. Una cosa era estar en las Galias, otra cosa era en los terrenos britanos, otra cosa estar en las tierras germánicas del norte, otra cosa era estar en la Anatolia, en la zona de lo que hoy día es Turquía, otra cosa era estar en Egipto, en el norte de África, otra cosa era estar en el Mediterráneo.
Entonces un legionario era entrenado para tres cosas esenciales. 1, luchar. 2, sobrevivir. Y 3, construir, mantenerse. Entonces, con esos principios, un legionario se puede adaptar a cualquier sitio, pero siempre está en constante entrenamiento. Y eso hacía de que lo que viviera no era lo mismo estar en la Galia que estar en Sicilia o estar en Hispania. Pero al menos el entrenamiento básico te servía para poder luchar, sobrevivir y mantenerse. Y de esa forma, mediante un sistema establecido, estandarizado de uniformes, de órdenes, de colores y de distintivos, sin importar dónde estuvieras, podías funcionar de manera eficiente. Pero una cosa era lo que vivía cada quien en su individualidad, en su propia experiencia, en su propio pellejo. Por eso es que los compani, los que compartían el pan, los compañeros dentro de los diferentes grupos, manipulos, cohortes y todo lo que eran los grupos que se dividía una legión, tenían sus propios, digamos, códigos de amistad, de compañerismo, y a veces no se mezclaban. Había cohesión como legión, por la disciplina y la autoridad, pero a nivel íntimo, individual, tú tenías más preferencias por el compañero con el que compartías el pan, el sudor, el dolor y el cansancio y hasta la muerte. Entonces, son cosas muy diferentes. Entonces, ¿cómo era un día en una legión? A nivel estándar, lo que hace la LIA es unificar todos esos criterios básicos estandarizados dentro de las legiones y hacerte ver el caso hipotético de cómo era un día en una legión. Pero eso podía tener tantas variables, si era invierno, si era verano, si era primavera, si era otoño. Y normalmente, y aquí hay un dato, las legiones no marchaban toda. Una legión en un lugar no se ponía a marchar toda junta. Ah, sí, arrancamos hoy, los 5.000 hombres salen a arrancar a hacer una patrulla. No. La legión era destinada a un lugar, a una provincia, a una gobernación o un protectorado romano en alguna parte del imperio. Allá, todo soldado legionario sabía que si pertenecía a esa legión tenía que estar allá. Se presentaba ante sus legados y allá se presentaba, decía, soy el legionario tal, aquí están mis credenciales, vengo con mi equipo básico, me asentaron con usted, aquí vengo a formar parte de esta legión. Entonces todos se unían, se agrupaban en un lugar. En ese lugar recibían las instrucciones y las órdenes. Y luego eran distribuidos en las diferentes fortalezas y en las diferentes tareas que la legión tenía en esa provincia, en ese lugar, en esa región en particular. Y normalmente lo que salían eran grupos de 30, de 80, de 160, de 320, de 400 y pico hombres, de 1000 hombres, dependiendo de las circunstancias o necesidades. Estaban las cohortes, estaban lo que eran los manipulos, etcétera. Entonces, dependiendo de la necesidad de lo que hubiera, salían en patrulla los que tenían esa orden de estar en patrulla, los que tenían que hacer el trabajo de construir y mantener las instalaciones de la fortaleza donde estuvieran, los que tenían la obligación de hacer el trabajo de mantenimiento de las armas y equipos, los que iban a conseguir el pienso, la comida, el alimento, hacerlo, los que servían de mensajeros y los que estaban en licencia o descanso, y los que estaban entrenando nuevas tácticas, nuevas estrategias, y los que eran oficiales y suboficiales tenían sus propias tareas y misiones donde tenían que estar actualizándose constantemente. Por lo tanto, una legión casi nunca estaba toda concentrada en un mismo lugar. Les tocaba estar repartida en una región donde fue destinada. No es como aquí que, por ejemplo, la 17ª brigada o la 14ª o la 5ª brigada o la 4ª brigada, ahí están varios batallones estacionados, pero son las sedes donde se reúnen y luego son distribuidas a las diferentes guarniciones. Solamente cuando hay convocatoria para una situación extraordinaria son llamados, o cuando hay relevos. En esa época lo mismo. Cuando había estallado una guerra, se llamaba a la legión. Entonces, todas las tropas que estaban en los diferentes lugares de las diferentes fortalezas tenían que desmantelar el lugar. O dejarlo
para los que iban a cumplir la función de vigilar esos sitios, que no pertenecían a la legión, que eran, en algunos casos eran tropas auxiliares, y la legión marchaba a encontrarse en el lugar donde fue convocada. Y ahí donde la logística era una cuestión bestia, impresionante. Hay que tener presente, por ejemplo, que no solamente estaban los 4.500 o 5.000 hombres que formaban los soldados profesionales legionarios de la XY legión de que estuviera en servicio en el momento, sino que estaban las tropas auxiliares, que normalmente eran de aquellas tribus que habían jurado obediencia, lealtad o pagar tributo con hombres a Roma. Y estas tropas auxiliares, de acuerdo a sus especialidades o sus características, eran colocadas como infantería auxiliar, caballería auxiliar o como tropas honderos, ballesteros o constructores de camino, lo que fuera necesario y complementario para la legión. Y fuera de eso estaban los esclavos al servicio de la legión, y cada cierto número de grupos de soldados, normalmente creo que era cada 4 soldados romanos, tenía creo que a su disposición entre 2 a 6 esclavos. Fuera de eso estaba los encargados de llevar el transporte, normalmente eran esclavos, habían los que manejaban los bueyes, caballos, los de carga, no los de combate, que eso eran consentidos y mimados y no los ponían a esforzarse en nada, mulas, los burros, que fueron muy importantes, y obviamente la mula romana, que era el legionario en sí mismo. Aparte de eso, venían acompañando comerciantes, venían acompañando prostitutas, venían acompañando incluso miembros de familias de algunos legionarios que los acompañaban en el camino. Eso era una cuestión impresionante. Una sola legión podía tener tranquilamente entre auxiliares, las tropas principales, esclavos, comerciantes, prostitutas, peladitos, niños que lo acompañaban, gente que vivía de lo que ellos dejaban de sobras, tranquilamente podían ser entre 10-15 mil personas. Entonces imagínense todo el volumen de lo que había detrás de una legión. Por eso es que el imperio, donde había una legión, se desarrollaba ese lugar, a nivel de arquitectura, a nivel de herrería, a nivel de carpintería, albañilería, ingeniería, arquitectura. O sea, era una cuestión, llevaban desarrollo, porque todo lo que había alrededor de ellos era un cuento. Entonces, cuando yo me pongo a recordar a Otto Marcio, a veces me viene recuerdos por el dolor. A veces me duele este brazo, que ya llevo un mes con el dolor en este brazo, y ahí estoy sanando algo que está cerrando un ciclo en el que voy a dejar atrás definitivamente lo que fue Otto Marcio, porque este cuerpo ya está depurando y está transmutando esas energías. Entonces, a veces me cuesta ver a Otto Marcio, porque estoy viéndolo detrás de los ojos de él. Y no hay un espejo como para uno decir, ese soy yo. No, ese es Otto Marcio, que lo estoy viendo a través de los ojos de él, yo. Que en ese momento estaba experimentando mi alma en ese cuerpo, en esa vida, en esa persona. Entonces, a veces eso genera confusiones. De niño yo viví situaciones muy fuertes donde hasta el día de hoy yo no me reconozco, este cuerpo no lo reconozco, me es difícil reconocerlo, porque a veces se me cruzan una cantidad de imágenes y sobre todo la manera como siento que es mi alma no encaja con este cuerpo. Me veo de otra forma y es muy complejo. Entonces ese equilibrio, esa delgada línea que separa la disociación de personalidad y lo que es la locura y lo que es la esencia de uno como alma, es muy compleja y no todo el mundo la ha podido superar, y por eso es que hay tanta gente con locura, tanta gente desquiciada, tanta gente viviendo lo que está viviendo.
Y lo voy a dejar acá para no alargarme más. Simplemente entender que cuando estamos en este proceso de recordar vidas, de vivir esas memorias, esos recuerdos, no siempre coincide con lo que uno tiene en este aquí y ahora, porque en ese momento había otra escala de valores, otra escala de otras costumbres, otro sistema de creencias, otras maneras de pensar y hablar, porque tienes que ubicarte en la mente de alguien, por ejemplo Otto Marcio, que hablaba el latín que se hablaba en el siglo I después de Cristo. Y aparte de eso, su linaje por lado materno era germánico y tenía una mentalidad muy diferente a lo que Richard es ahora. Entonces, cuando uno se mete en ese instante, yo lo que veo es la anécdota, el momento, pero me es difícil entender la mentalidad de Otto Marcio, porque él la vive en ese momento, pero no es mi momento. Para mí eso fue, para él es su momento. Entonces no hay un compaginamiento, una sinergia. Pero es que estos recuerdos y memorias que yo manejo es a partir de anécdotas, sensaciones y percepciones a nivel de algo que estimuló el recuerdo, en el caso de los recuerdos, o algo que movió una energía, una fibra energética en una memoria. Y me es difícil, por ejemplo, cuando ay Richard, ¿vos te acordás? ¿Yo qué estaba haciendo ahí en ese momento? Yo creo que estaba contigo. Imposible. Imposible. Si a mí me cuesta, ahora usted, ¿qué me está inventando ahí? Entonces es muy complicado. Y por eso es que yo creo que este ejercicio que he estado haciendo de estar transmitiendo estos videos, estas historias, estos relatos, estas memorias, estos recuerdos, por eso es que me enfoco tanto en la moraleja, en la lección, en el aprendizaje, en lo que te puede hacer útil como persona y ser humano, y sobre todo que veas cómo me voy transformando en tiempo real delante de tus ojos y puedas diferenciar a ese Richard de los primeros videos al Richard de ahora. Y de esa manera entiendas de que evolucionamos, transformamos lo que somos, mutamos, crecemos y evolucionamos, somos la mejor versión de nosotros mismos. Y lo estoy mostrando ante ustedes a través de cada video. Por eso es que esa estupidez de esa señora que me va diciendo, ay no, ya no eres el Richard que conocí, al que respetaba. Lo siento, señora, quédese con ese Richard si quiere, pero es que yo soy el que estoy viviendo esta vivencia y estoy evolucionando. Soy yo el que tengo que ocuparme de lo que estoy viviendo, no para agradarle a usted ni a nadie, sino para yo crecer y que esto sirva para que cada uno de ustedes entienda que nuestra vida no es para agradar a los demás, es para ser auténticos y tener el valor de asumir la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras decisiones y dejar de estar eligiendo con base a lo que sucede externo y empezar a decidir con base a lo que nosotros frecuencial y vibratoriamente estamos viviendo internamente. Es nuestra actitud frente a las cosas lo que motiva nuestra postura frente a esas cosas y no al revés. Y si usted no ha logrado entender eso y todavía sigue polarizado porque escribí algo que estaba mostrando una realidad de lo que pasa en un país como el que yo quiero tanto como México, y lo estoy contrastando con otro país que quiero tanto como es Colombia, y lo contrasto con otro que está pasando como es España, pero usted no ha salido de ese rinconcito, de ese lugar donde usted se deja influenciar por lo que sucede alrededor, entonces usted no va a entender lo que estoy diciendo. Y no porque yo esté apoyando a fulano perano, es que usted es el que está apoyando una narrativa. Y cuando ves algo que va en contravía a lo que tú apoyas, lo rechazas. Y eso es muy diferente a lo que pasa conmigo, porque yo estoy observando desde lo que soy yo, lo que está ocurriendo. Y me solidarizo con las personas que posiblemente no tienen la manera de hacerse escuchar, porque hay demasiados como usted que imponen lo que usted quiere creer y escuchar.
haciendo invisible a la gente que está sufriendo de verdad. Y por eso es que allí donde haya injusticia, yo no me quedo callado, porque es lo que yo percibo, y es lo que yo analizo, y es lo que yo comparto acá, para que usted haga su trabajo interno, haga su reflexión interna, y usted sea el que tome sus decisiones y sus conclusiones, no basado en lo que yo digo, sino en lo que usted le resuena. Y con esto termino. Hay personas que son consumidores de contenido, y esas personas se meten a estos canales a ver qué les llamó la atención, qué les sirvió, y cuando veo algo que les sonó, lo cogen y se van. Ni siquiera hacen esto, ni siquiera apoyan el canal, ni siquiera les interesa lo que uno está haciendo. Y se quedan con el derecho de venir luego a criticarlo a uno y decir, no, es que lo que estoy diciendo es mentiras. ¿Con base a qué? Si lo que estoy aquí exponiendo es fruto de mi trabajo y experiencia, que usted por unos instantes, por unos minutos, se ahorra años que a mí me llevó decir lo que estoy diciendo, y que usted en unos minutos se lo queda para usted y se ahorra todos esos años de experiencia, dolor y sufrimiento, y se va. En cierta manera son parásitos virtuales. Agradezco mucho a las personas que están aprendiendo con esto. Agradezco mucho a las personas que esto les está sirviendo. Agradezco mucho a las personas que realmente lo que en este canal se comparte les sirve para su vida. Porque eso hace que lo que yo hago valga la pena. Pero esas personas que vienen aquí y que te vienen a criticar simplemente porque no coincide con sus ideas, y creen que lo que uno vivió durante toda una vida es mentira simplemente porque no coincide con lo suyo, o simplemente vienen y sacan lo que les sirve, ahorrándose todos los años que uno le llevó a desarrollar esa idea que te está llevando en un instante, para que tengan el descaro que ni siquiera dar las gracias. Sinceramente, eso es a lo que uno está expuesto cuando uno se hace público acá. Yo estoy poniendo la cara y estoy compartiendo con ustedes. Y hay personas muy bellas, generosas, que me están colaborando. Y si he estado pidiendo ayudas, solicitando ayudas y apoyos para el canal, es simplemente para que esto siga llegando de manera libre a más gente, sin tener que, forzado por estas plataformas, a sacar contenido solamente para unos, excluyendo a los demás. Eso es lo que he tratado de hacer de manera libre en este canal, y espero que lo entiendan. Entonces, hoy es siempre. Y eso es algo que cuando empezamos a entender que yo, tú, no eres eso que estás viviendo como actor, sino que eres el que realmente escribe el guión, entenderás que no eres colombiano, no eres mexicano, no eres de Estados Unidos, no eres de Trump, no eres de Sheinbaum, no eres de Petro o de Milei o de Sánchez. No, tú eres el que está viviendo esa experiencia. Y si eres capaz de verla, asumirla con la responsabilidad de tus decisiones y entendiendo que es solamente parte del aprendizaje, te dejarás de casar con ideologías, doctrinas, partidos, fanatismos, y la polarización dejará de tener poder. El mensaje que me mandó Fuente ayer fue muy claro: recuperar la compasión humana, y el primer paso es quitarnos las máscaras y todo ese andamiaje de la construcción social en la que estás viviendo en este momento tu experiencia de alma, y enfocarte desde lo que eres realmente, un alma pura, luminosa, compasiva, benevolente, amorosa, poderosa. Muchas gracias. Y hasta la próxima, nos veremos.